Bienvenidos al sermón que hemos preparado para este segundo domingo del tiempo de Navidad. Un cordial saludo para ustedes, hermanos en la fe, miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo. Igualmente saludamos a cada uno de nuestros hermanos en Latinoamérica y también a los seguidores de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. En este segundo domingo del tiempo de Navidad vamos a meditar con el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, los versos 40 al 43. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, en el cual estamos culminando con esta época tan especial, tan grandiosa para usted y para mí, donde recordamos cómo Jesús vino a este mundo y enfocados en la segunda venida de Él, también podemos encontrar que es nuestro primer sermón, primer servicio que estamos realizando en este año 2021. Encontramos una gran bendición con este pasaje de Juan, del capítulo 7, donde en verdad la Navidad hace de que usted y yo podamos en nuestras vidas que corran ríos de agua viva. Es muy interesante lo que nos enseña este evangelio para el día de hoy. Es más, les animo para que puedan estudiar el capítulo 7 de este evangelio de Juan después de terminar nuestro servicio. Porque vas a encontrar ese contraste que existe entre el creyente y el incrédulo, hablando de manera espiritual. Podemos ver cómo nos ubica San Juan capítulo 7 en una fiesta llamada de los tabernáculos, y algunos estaban esperando a Jesús gozosamente para alimentarse, para escuchar de la palabra de Dios, mas otros lo estaban esperando para matarle. Y es por esto que vemos que algunos decían que Jesús tenía demonio. Pero algo que nos hace comparar esta situación con los días de hoy es lo que sucede con tantos predicadores o con tanta variedad de doctrina y de iglesias, de la manera que hablan de Jesús. Muchos no saben quién es Jesús. Hablan solamente de que Él es un médico que puede curar todas las enfermedades. Igualmente, hablan algunos de que Él es un banquero, de que les da prosperidad, les ayuda económicamente de acuerdo a la cantidad de diezmos que ofrezcan. También podemos escuchar de que muchos hablan acerca de Jesús diciendo que saben el futuro. Son como brujos adivinando qué va a pasar el día de mañana, y todo esto pasa porque no saben y no entienden quién es Jesús. Pero realmente lo más triste que podemos ver hoy en día es cómo pocos hablan de que Jesús es el Salvador, aquel que nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Si nosotros estudiamos este texto bíblico, hablando del capítulo 7, podemos ver ese contraste una vez más de los creyentes y los incrédulos. Nos dice el Evangelio que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo lees en el capítulo 7 de Juan, los versículos 37 y 38. El efecto que tuvo estas palabras de los que lo escucharon, lo podemos ver en el versículo 43,
cuando nos dice que hubo disensión entre la gente a causa de él. Pero esa disensión no solamente la vemos en esos días, hoy también la vemos y la vivimos. Como muchos quieren ocultar esta disensión usando frases como la doctrina divide, pero Dios es el mismo. O también hemos escuchado que no importa quién sea Dios, no importa a quién le llame Dios o en nombre de quién oras o puedes hacer las cosas invocando el nombre de Dios. No importa quién sea ese Dios, lo importante es que creas. Y en realidad lo que vemos cuando hay estos pensamientos que no toman en cuenta lo que verdaderamente se enseña en la Biblia, lo que va pasando es que las personas se llenan de una confusión total. Y es esto tan delicado que espiritualmente, como no saben quién es Jesús, al escuchar tanta variedad de doctrinas, tantas maneras de pensar, que a lo último se pierden en el infierno. Estos versículos para este día nos enseñan cómo es de importante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por esto encontramos lo que nos dice el pasaje para hoy. Entonces, algunos que de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el que ha de venir, el Cristo. ¿No dice las escrituras del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David? Ha de venir el Cristo. Y este contraste es muy claro. Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo y los que le ponen freno al Espíritu Santo. Aquellos que se dejaron guiar por el Espíritu Santo, al escuchar esas palabras de Jesús de que Él calma la sed espiritual para siempre, que hay que beberle espiritualmente, pues lo identificaron muy bien como el profeta del cual habló Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Estos confesaron la fe que Jesús es el profeta por la obra del Espíritu Santo, que usó la palabra de Dios para esto. Vemos el otro grupo que también confesaron la fe en Jesús cuando dijeron que este era el Cristo. Y ellos fueron guiados por el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, que nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y estas buenas nuevas que predicó el ungido, que predicó el Cristo, pues es lo que estamos escuchando en el contexto de nuestro pasaje. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los que creyeron estas buenas nuevas, es gloria al Espíritu Santo, es por el poder del Espíritu Santo. Pero los que le rechazaron, es poniéndole freno a la obra del Espíritu Santo, teniendo las Escrituras abiertas y desconocen cuál es el propósito de las mismas. Ellos dudaron porque empezaron a hacer preguntas. ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ellos desconocieron la profecía del profeta Miqueas. Ellos desconocieron esa profecía viviendo esos tiempos donde claramente el Espíritu Santo anunció a todo el mundo que el Mesías ya estaba en el mundo. Cómo Dios permitió que por medio de ese censo José y María fueran a su parentela, a Belén de Judea, a Belén Éfrata. Y cuando fueron supuestamente por el censo, el propósito de Dios era otro, de que allí iban a ser el Mesías, Cristo Jesús. Entonces, el creyente identifica bien la profecía de Miqueas con lo que sucedió en Belén. Pero estos que estaban rechazando a Jesús, también estaban rechazando la obra del Espíritu Santo en ellos y no estaban
siendo cristocéntricos. Esto hace de que usted y yo evaluemos cómo es nuestro estudio personal con las Escrituras. Cuando estamos estudiando estas mismas, ¿somos cristocéntricos? ¿O queremos escuchar una clase de sermones o una manera de predicar donde el énfasis no sea hablar tanto de Cristo, sino más bien que hablemos qué podemos hacer nosotros para vivir diferente? ¿O realmente nosotros queremos que nuestra doctrina sea más basada en el propósito, el bienestar del hombre y no hablar de lo que Dios hizo por nosotros? Necesitamos reconocer que en muchas oportunidades le hemos puesto freno al Espíritu Santo, o que en muchas oportunidades hemos dicho, porque siempre se habla lo mismo de lo que Cristo hizo por nosotros, cómo Él sufrió, cómo Él vivió perfectamente. ¿Por qué no se cambia un poco la predicación? Si tenemos estos pensamientos, son pecado en contra del segundo mandamiento, porque le estamos poniendo freno al Espíritu Santo. Y si caemos en esta pasividad espiritual, no haciendo lo que Dios quiere que hagamos con las Escrituras, es decir, ser cristocéntricos, lo más posible es que nuestra frialdad nos puede llevar al infierno eterno. Es por esto que en este segundo domingo de Navidad estamos clausurando esta magnífica fiesta, esta fiesta espiritual con este tema tan importante, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que es quien nos lleva a confesar la fe en este niño que nació en Belén. Es el Espíritu Santo quien nos recuerda cómo el pueblo de Israel cayó en manos de los babilonios, de los persas, y fueron ellos cautivos. Pero Dios, por medio del profeta Miqueas, les dio la promesa del Mesías, que es el mismo Dios que iba a venir a liberarles. Y esa promesa del Mesías se cumplió en Belén Éfrata con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino no a librarnos de Babilonia o de los persas, vino a liberarnos de la esclavitud en la cual usted y yo vivíamos, en la cual usted y yo no confesábamos el nombre de Jesús, no sabemos o no sabíamos quién era Jesús. Y por eso el Espíritu Santo nos lleva a enseñarnos que la obra de Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del diablo, del pecado, y nos libró de ir al infierno por pecar en contra del segundo mandamiento. El Espíritu Santo hace que cada vez que leamos las Escrituras veamos a Cristo en cada versículo de ellas. Y por esto hoy estamos gozosos viendo cómo Él cumplió el segundo mandamiento por usted y por mí. Y cuando escuchamos de que Él cumplió el segundo mandamiento por nosotros, damos la gloria al Espíritu Santo de ser cristocéntricos. Carta a los Hebreos que tuvimos de lectura para este día nos dice que por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. Esto lo leemos en Hebreos capítulo 2 versículo 17, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesús vino a ser nuestra semejanza, es decir, vivió igual que nosotros. Él no tuvo los privilegios de ser 100% Dios. Por esto en la doctrina es muy importante entender que es el estado de humillación de Cristo, como Él siendo 100% hombre, 100% Dios, mientras que estuvo en este mundo, no usó todo su poder como Dios. ¿Y por qué? Para poder que su misericordia, y como dice Hebreos, que Él fue fiel a Dios, lo demostrara con su vida perfecta. Y Él que demostró con su vida perfecta lo importante del Espíritu Santo en la vida del creyente para llevarlo a confesar y creer que Jesús vino con su vida perfecta por su misericordia, su fidelidad, a expiar nuestros pecados. Y hoy, hablando específicamente del pecado contra el segundo mandamiento. Pero no solamente encontramos el perdón de nuestro pecado contra el segundo mandamiento, sino de todos nuestros pecados, porque la carta a los Hebreos
igualmente nos dice en el capítulo 2, versos 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nuestra esclavitud que teníamos, que vivíamos en el pecado, en las manos del diablo, que no sabíamos quién era Jesús, fue quitado en la cruz. Cristo Jesús, cuando murió en la cruz, destruyó al diablo, al imperio de la muerte. Y es por eso que usted y yo no tenemos miedo a morir, porque sabemos que Jesús murió para que nuestra muerte, aunque es igual a todas las personas de este mundo que mueren igual, es decir, hay la separación del cuerpo y del alma, pues para usted y para mí hay una gran diferencia. La diferencia es que iremos al cielo por la obra de Cristo, mientras que el incrédulo no irá al cielo porque rechaza la obra de Cristo. Jesús sintió la sed eterna en el infierno cuando estaba en la cruz. Y esto lo sintió por amor a usted y por amor a mí, porque es aquí donde encontramos el sentido de las palabras que el Espíritu Santo nos dice por medio de las Escrituras, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva que corren dentro de nosotros por la fe en Cristo Jesús, siempre están conectados a una palabra muy importante, el agradecimiento. El Espíritu Santo hace que nosotros demostremos con nuestras vidas y una vez más, guiados por el Espíritu Santo, de que en verdad hay ríos de agua viva corriendo por nosotros. Y ese resultado de tener a Jesús en nuestras vidas, no solamente lo demostramos cuando estamos congregados aquí en nuestro culto de la Iglesia Luterana Cristo o en nuestras congregaciones o cuando estamos alrededor de los sacramentos. Mostramos que los ríos de agua viva corren en nosotros, en cada uno de nosotros, dentro de nuestros hogares. Cuando entendemos que es el someternos unos a otros, es donde recordamos que es muy importante el amor que mostramos en agradecimiento a Dios, siendo esposos y esposas guiados por las Escrituras. Como cristianos, solucionamos nuestros problemas, nuestras dificultades, hablando siempre del perdón los unos a los otros, evitando el divorcio, las separaciones, porque como hijos de Dios siempre vamos a ir y ver lo que Cristo hizo por nosotros y cuál es la voluntad de Dios. Cuando corren los ríos de agua viva en nosotros, cuidamos nuestros matrimonios hasta que la muerte nos separe. Pero también somos hijos y como hijos nos sometemos a nuestros padres. Sabemos que la voluntad del Señor, les obedecemos, los tenemos en buena estima. También como trabajadores mostramos que corren ríos de agua viva cuando somos responsables con las tareas que se nos han puesto. Recuerden que como cristianos no trabajamos para el ojo, trabajamos para dar gloria al Señor. Por esto es muy importante que nosotros no mostremos que solamente somos una familia cristiana cuando salimos el domingo para la iglesia, pero en la semana vivimos como si Cristo no estuviera en nuestras vidas. Es allí donde estaríamos confundiendo a nuestros vecinos, confundiendo a los demás. Y la manera de no confundirlos es mostrar por la obra del Espíritu Santo que vivimos diferente, porque hoy estamos dando gloria a Dios, de que es por Él que nosotros, desde el día de nuestro bautismo, se muestra el testimonio de que Cristo habita dentro de nosotros. Y ese testimonio es dado con las aguas del bautismo, pues es como lo que la iglesia confiesa. Creemos que Jesús es el Señor, que somos cristocéntricos, que no vamos a confundir a nadie y tampoco seremos confundidos por nadie, porque el diablo quiere confundirnos, el diablo sabe que tiene poco tiempo para
ganar almas, porque Él tampoco sabe cuándo Jesús va a venir por segunda vez. Y por eso sus ataques son tan fuertes. Pero usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, que ha dado esos ríos de agua viva, que es la fe viva que corre en nosotros, no nos dejamos llevar por las cosas de este mundo. Al contrario, sabemos que vamos a estar tranquilos, satisfechos, felices, porque en esta vida, por los méritos de Cristo, estamos en manos del Creador, del Padre en los cielos. Y lo más importante, de que no tenemos por qué estar afanosos, porque hay un lugar que nos espera en el cielo para estar al lado de nuestro Dios eternamente y para siempre. Hermanos, que el Espíritu Santo haga que esta fe que profesamos sea viva, que estos ríos de agua viva muestren en nuestras vidas quién es el verdadero Dios para gloria de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.